en 678 Domingo. Está muy claro y lo felicito al gobernador Urtubey que ganó las elecciones. Ahí está Olmedo entonces reconociendo el triunfo de Urtubey y Urtubey le ha sacado el doble de votos. Sí, sí. 10ª pieza musical de Barragán. Todos juntos por Clarín. Firmamos con Grondona, que es muy demócrata, y Nelson pone el gancho, todo por la empresa, y el grupo se endereza. Quieto sí, puede más, nos junto y podemos más, el documento sí, puede más, a ver si vos te asustás. Ritondo versus Tito Nena. Buenos argumentos del macrista. La verdad, diputados, por favor. Diputados. Imagínese de docente a Tino Nena. Mírelo la cámara y ya 7 podría ser un docente. Mírelo la cámara y ya 7 podría ser un docente. Mírelo la cámara y ya 7 podría ser un docente. Que alguien se lo imagine de docente. Si algún vecino se lo confiaría a sus hijos a un docente como Tito Nena. Sigue el debate. ¿Para qué sirve la metropolitana? ¿Cómo puede distinguir uno qué le puede pedir a un policía federal o qué le puede mandar a un policía metropolitano? O sea, ¿el policía metropolitano se va a abocar solamente a las tareas preventivas? No, tienen pleno poder de policía. Lo que le puede pedir a uno es exactamente lo mismo que le puede pedir al otro. Sí hay que entender que todavía la policía metropolitana son poquitos en la calle. Yo quería hacer unas preguntas. ¿Estos muchachos son reales? La policía metropolitana son reales. Insisto, si tenemos como recurso escaso la cantidad de policías, bueno, entonces asignemos con criterio. El bloqueo de Clarín a la libertad sindical. Bullrich sigue sin explicar su olvido. Alguien dijo una vez: mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Y mejor que decir es hacer. ¿Qué piensa hacer usted? Lo que le digo es que yo voy a hacer. ¿Cómo va a ser? Voy a hacer. Cuando echaron a todos los delegados y a toda la comisión interna en el año 2000, que vos eras ministra. No, eso no es así. De trabajo. Eso es una falacia. No fue en el momento en que fue en el año 2001. Si no lo recordaría. Capaz que Patricia Bullrich no se acuerda de cómo fue este conflicto cuando ella fue ministra de Trabajo. Le voy a recordar que en el 2000 se despidieron a 117 periodistas de Clarín, incluidos los delegados. Debería haberse dictado la conciliación obligatoria, cosa que no ocurrió porque Patricia Bullrich, que era la ministra de Trabajo, consideró que no había conflicto. Con lo cual, si no hay conflicto, no hay conciliación. Claro. Por eso ya no se acuerda, porque determinó que no había ningún conflicto. 117 tipos. ¿A quién joden? La protesta de los actores en el Teatro San Martín. Cero repercusión. Clarín y Telenoche, al referirse a la apertura del Bafisi, omitieron el reclamo a Macri de los actores, entre los que estuvo Alejandro Aguada, hermano de la esposa de Macri. En el 2006 teníamos 33 talleres de teatro y hoy solamente tenemos 9. Ellos ven la cultura como un negocio. Básicamente todo lo que tiene que ver con lo público, este gobierno ha demostrado no solo ineficiencia, ineficacia y absoluto desdén por todo lo que tiene que ver con lo público. Esclarecedora tapa de Barcelona. Revista Barcelona. Censurado. Dictadura K. Exclusivo. Las gravísimas denuncias sobre el gobierno totalitario que ni Clarín, ni La Nación, ni Perfil, ni TN, ni Telenoche, ni Radio Mitre, ni Noticias, ni La Voz del Interior, ni Los Andes, ni La Nata, ni Leuco, ni Majul, ni ninguno de los demás medios y periodistas independientes pueden publicar. Y su contratapa eclipsó a Clarín. En respuesta a la censura sufrida en la tapa de este número, Barcelona publica su contratapa en blanco con lunares rosados, para que nunca más la libertad de expresión sea atropellada y pisoteada en la Argentina. Nos visitan Rodrigo de la Serna, Silvia Vázquez, Horacio Embom y Lucas Carrasco. Según los indicadores de prestigiosas consultoras privadas, se avecina un programón. ¿O estarán infladas esas estadísticas? A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube
La invitación de 678 a Vargas Llosa. El literato sigue sin contestar y el 4 de mayo viene la CID. Los invitamos a debatir sobre ética periodística. ¿Aceptarán? La BBC de Londres y el amarillismo mediático. Diarioregistrado.com. Según publicó la BBC, en Argentina hay poca violencia y mucha preocupación. Estadísticas oficiales muestran que en 2008 y 2009, en la capital uruguaya la tasa de homicidios se mantuvo en 6,4 personas por cada 100.000, mientras que en Buenos Aires también fue inferior a 5 por cada 100.000 habitantes. Argentina, Chile y Uruguay están al tope del ranking en victimización, pero son los más bajos en el índice de homicidios. ¿Otro día de lindas? Notis 1. Rodrigo de la Serna es casi San Martín. ¿Hasta dónde llega un hombre en busca de la libertad? Me fascinó, me emocionó, me asombró. Sí, aprendí, que está buenísimo. ¿Por qué estamos peleando? ¿Por la libertad? No peleamos por cualquier libertad. Está buena la película. ¡Soldados! ¡A sus caballos! Está muy bien tratado el tema. San Martín muy cercano a la realidad. Una película realmente formidable. Una verdadera maravilla. Muy emocionado. ¿Dónde está mi ejército? Revolución. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! 2. Internet. El presidente de Google elogió el crecimiento de Internet en la Argentina. Eric Schmidt consideró que la evolución de Internet en Argentina y en Brasil fue la más veloz del mundo. Arranca 678, un programa que se estrena todos los días. Los días de Tamara, parte 2, a pedido del público, localidades agotadas, nuevas funciones, 6, 7 y 8 de mayo. 6, 7 y 8 de mayo. Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy, tratando de dar amor, por entre el frío de Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. No te abaniques, Barragán, porque me da gracia. ¡Qué buchón! Tengo calor. Te vi con calor. Buenas noches, estimados colegas. Buenas noches a todos. Hola. Hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Rodrigo de la Serna. Hola, Rodrigo, bienvenido. Actor, casi San Martín, como dice la apertura, Muchísimas gracias por venir. También está con nosotros la diputada nacional Silvia Vázquez. Hola, Silvia, ¿cómo te va? Bienvenida. Diputada nacional por la Concertación Forja. También está con nosotros para compartir el programa el periodista Horacio Embón. Hola, Horacio, bienvenido. También está con nosotros para compartir el programa otro periodista, el señor Lucas Carrasco. ¿Cómo le va, Lucas? Bienvenido, Que además Lucas va a venir... En general vas a venir durante los domingos que haya elecciones en este año, obviamente, electoral, para ir comentándonos, porque estás haciendo un seguimiento particular de la cosa, ¿no? Sí. De hecho, ¿tenés cosas de Salta? ¿Sabés cómo estuvo? Sí, están... Lo más importante es que ya se reconoció el triunfo de Urtubey, pero como se votaba el 30% del electorado, votaba no con voto electrónico, sino con un sistema mixto, es muy probable que la diferencia se vaya ampliando y que supere ampliamente el 50% a la vez que vaya descendiendo el voto de Olmedo y vaya subiendo levemente un poco más del 10% que está teniendo ahora
Guayar porque hay urnas que por las características geográficas de Salta la tienen que bajar, por ejemplo, en mulas, ¿no? Así que más o menos el resultado era el previsible. Llama la atención que esté saliendo quinto el radicalismo por debajo del Partido Obrero, el candidato alfonsinista. Alfonsín fue a hacer campaña y hizo una intensa campaña durante 2 semanas viajando a Salta, y hoy en declaraciones periodísticas dijo que no sabía nada de Salta y que no tenía candidatos ahí. Sí, le está yendo muy mal, están peleando ahí el último lugar junto con el candidato de Pino Solanas, que además era diputado provincial, o sea, tenía cierta relevancia cuando era un muchacho de Libres del Sur, cuando Libres del Sur estaba dentro del kirchnerismo. Pero se preveía el 50% de Urtubey. Se preveía porque se trata de una alianza muy grande, porque había además un alineamiento tanto de Guayar como de Urtubey, dentro del marco del Frente para la Victoria. Era un frente bastante amplio, con algunas novedades por ahí interesantes, porque por un lado hay de los tres primeros comicios, es la primera vez que gana un gobernador. Los otros 2 gobernadores, Brizuela del Moral y Mario Das Neves, perdieron justamente por no estar alineados con la Casa Rosada. Pero un dato para destacar es que hay 5 concejales muy jóvenes que pertenecen a la Cámpora, pero es el primer proceso electoral donde se está institucionalizando todo este auge juvenil que hasta ahora se trasladaba en militancia, en movilización. De algún modo ahora empiezan también a ocupar cargos selectivos, ¿sí? Es muy interesante porque el senador de la Cámpora tiene también un senador provincial, acaba de ganar, ganó hoy por un amplio margen, en la localidad de San Martín, que responde donde está la ciudad de Tartagal, y justamente el senador de la Cámpora es de la ciudad de Tartagal. Fundamentalmente porque cuando Tartagal sufrió lo que tuvo que sufrir por cuestiones climáticas, la presidenta visitó en ese momento Tartagal, y para quienes dicen que Tartagal sigue exactamente igual, están más o menos considerando estúpidos a los habitantes de Tartagal, porque hicieron ganarle el departamento a un chico joven muy comprometido justamente y muy vinculado al gobierno nacional y muy comprometido con la reconstrucción. Hay que avisarle a Enrique Pinti. Hay que avisarle a Enrique Pinti. Justo de él me estaba acordando. Sí. Muy bien, vamos a arrancar con el primer tema, tiene que ver con la Policía Metropolitana. Una pregunta que anda vueltas en realidad en boca de muchos. ¿Para qué sirve la Policía Metropolitana? ¿Cuáles son las funciones que tiene asignada la Policía Metropolitana? Vemos el informe y lo debatimos. Dale. ¿Para qué sirve la Metropolitana? El miércoles pasado, el dasnevista Castrilli, invitado en TN, desnudaba una trampita marketinera del publicista del PRO, Durán Barba. ¿Cómo puede distinguir uno qué le puede pedir a un policía federal o qué le puede mandar a un policía metropolitano? O sea, ¿el policía metropolitano se va a abocar solamente a las tareas preventivas? No, tienen pleno poder de policía. Lo que le puede pedir a uno es exactamente lo mismo que le puede pedir al otro. Sí hay que entender que todavía la policía metropolitana son poquitos en la calle. De la semana, el tema del día, tiene que ver con el temor, con el problema de la inseguridad que vivimos los argentinos, en este caso los porteños, la metropolitana, la federal. ¿Quién se ocupa de nosotros? Hoy hay muchos lugares que es tierra de nadie, que están a la buena de Dios, entre ellos muchos hospitales, plazas públicas, colegios. Pero antes que nada, buenas noches. No, yo quería hacer una pregunta. ¿Estos muchachos son reales o son actores? La Policía Metropolitana son reales. Sí hay que entender que todavía la Policía Metropolitana son poquitos en la calle. ¿Estos muchachos son reales o son actores? La Policía Metropolitana son reales. Y los otros son actores. Pero yo digo, en este momento en el hospital puede haber víctimas y los tenemos acá. Es un mamarracho. A mí realmente, como porteño y como vecino, me da asco tanta mentira organizada. ¿Cómo anda? ¿Bien? Preocupado, muy preocupado estoy. Estamos empezando otra nueva noche sin policía mañana en las escuelas. Estoy muy preocupado con eso. Bueno, por esta situación y porque no puedo entender qué les pasa por la cabeza que toman esta decisión. La Policía Metropolitana son reales. Y los otros son actores. Pero yo digo, en este momento en el hospital puede haber víctimas y los tenemos acá. Preocupado, muy preocupado estoy. Estamos empezando otra nueva noche sin policía mañana en las escuelas.
Pero yo no entiendo muy bien qué función cumple la metropolitana. Son policías exactamente Pero con no las puede mismas detener. funciones. Sí, por ¿Puede supuesto, detener? por supuesto. Ah, ¿sí? Tienen las mismas funciones que un federal. No, creí que no podía detener. No. Igual que la federal. Las mismas funciones. La policía metropolitana no puede estar en ningún lado, no custodia los edificios porque no puede, no resuelve el problema de los piquetes, no, porque no podemos. Digo, ¿para qué está? ¿Para qué la crearon? Una policía que parece que está solamente para los cortos publicitarios, que indica el señor Durán Barba. ¿Estos muchachos son reales? La policía metropolitana son reales. Yo creo que hay una sola función que cumplen, la de cobrar multas, la de facturar multas. Es decir, tiene una función impositiva antes que una función de custodia de la seguridad, ¿no? Cuando Videla redacta las famosas directivas de la lucha antisubversiva, octubre del 75, comienza diciendo que la finalidad de esta lucha es preservar, primero, la seguridad de los bienes. Fíjense qué definición ideológica. Han tenido un buen discípulo acá, por lo visto, que lo que le preocupa es recaudar. Si desde el PRO siempre se quejaban de que no les alcanzaban los efectivos policiales, ¿no es vergonzoso que lleven a 2 policías de la Metropolitana para montar un show mediático en el canal de Mañeto en vez de estar trabajando realmente? La Metropolitana es una fuerza de seguridad que tiene 10 meses en la calle, que puede hacer lo que puede hacer con los pocos efectivos que tiene. Y se está armando un plan de contingencia entre Policía Metropolitana y Seguridad Privada para tratar de cubrir la mayor cantidad de lugares posibles. Lo que pasa es que no da abasto, la policía no fue creada para esto. ¿La Policía Metropolitana no va a poder dar abasto o no va a poder directamente cubrir esos lugares? Es imposible, no hay cantidad de policías metropolitanos como para poder cubrir la atención y el cuidado de nuestros chicos en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Insisto, si tenemos como recurso escaso la cantidad de policías, bueno, entonces asignemos con criterio. Pero antes que nada, buenas noches, no, yo quería hacer unas preguntas. ¿Estos muchachos son reales o son actores? La policía metropolitana son reales. Lo que pasa es que no da abasto, la policía no fue creada para esto. Que puede hacer lo que puede hacer con los pocos efectivos que tiene. Si tenemos como recurso escaso la cantidad de policías, bueno, entonces asignemos con criterio. Vayamos al caso de la Villa 31. Fue muy clara la intención de Clarín en mentir descaradamente con respecto al accionar de la Federal en este caso. El título de Clarín del jueves fue antológico: piquetes, caos y reclamos de custodia policial. Y uno de los recuadros debajo del copete, que tampoco mencionaba al muerto por desatención, crónica de un automovilista preso en una cola interminable. No hay que extrañarse desde ya. Si no se dedicaran a esto, tendrían que adentrarse en las noticias de la oposición que dirigen. No es la primera vez que una persona adentro de la villa necesita la asistencia urgente de una ambulancia, que las ambulancias no se animan a entrar sin custodia policial, ¿Sabe por qué se cortó la autopista, Ilía? Porque la gente protestaba por una persona que falleció dentro de la villa porque tuvo unos ataques, unas convulsiones derivadas de su epilepsia. Y la ambulancia no entró. La ambulancia no entró. ¿Quién decidió que la ambulancia? Y el patrullero, mentira que no había vigilancia policial. El SAME hoy funciona de la gran 7, funciona fantástico. Ahora, yo no le puedo pedir a ellos, como dice la chica, que entre a una villa sin policía. Otra muerte injusta más, ¿no? Una persona que agarró una convulsión, 45 minutos tuvo la ambulancia, se fue, no ingresó al lugar y la persona falleció. Lo que tenemos que destacar nuevamente es que estaba la policía en tiempo y forma en el lugar para acompañar. La ambulancia no quería entrar, quedaba casi a mitad de cuadra de donde tenía que ir, que el señor que yo llamé para que lo atiendan se estaba muriendo y estaba con convulsiones epilépticas. Eso decían que había personal policial también, inclusive el oficial le dice, es acá nomás, doctora, y no quiso ingresar. Ayer vivimos a la 31 de vuelta porque la Policía Federal no acompaña a la ambulancia al ingreso a la villa. Y bueno, los médicos no tienen que jugarse la vida. Si la policía deserta de su responsabilidad, estamos complicados. Decidió que y el patrullero, mentira que no había vigilancia policial. Inclusive el oficial le dice, es acá nomás, doctora, y no quiso ingresar. Le hicimos tomar auxilios en prefectura, cuando llegó hasta allá ya falleció.
Para cerrar, veamos cómo durante la sesión del viernes en la legislatura porteña, Ritondo embistió contra Tito Nena utilizando más que sólidos argumentos. La verdad, diputados, por favor, diputados. Imagínese de docente a Tito Nena. Mírelo la cámara y ya 7 podría ser un docente. Mírelo la cámara y ya 7 podría ser un docente. Mírelo la cámara y ya 7 podría ser un docente. Que alguien se lo imagine de docente. Si algún vecino se lo confiaría a sus hijos a un docente como Tito Nena. Diputados, le pido por favor no hagamos alusiones personales, le pido, diputado Ritondo, que continúe y finalice. Y finalice, diputado. Vamos a moderarnos, por favor. Bueno, muy bien. Interesante el informe. A ver, ¿qué pensás, Rodrigo? ¿Qué pensás de la policía, de este conflicto que está habiendo, de esta situación entre las dos policías? Mira, la verdad que no estoy muy interiorizado. Yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires hace unos 7 años. Me llama la atención cada vez que entro. Hay algo de puesta en escena, por lo que yo puedo entender y por lo que puedo ver. ¿De quién? De la Metropolitana, sin duda. Sí, a mí me parece que es una cuestión medio ficticia, me parece que es acertada. ¿Qué ves esta cosa de los patrulleros con mucha luz? Con mucha luz, se parece mucho a las películas norteamericanas. Muy escenográfico. Muy escenográfico. ¿Pero por qué no hay actores que puedan hacer de policía metropolitana? O sea, hay muchos compañeros sin laburo. Hay muchos compañeros sin laburo que pueden darle una mano a Mauricio. ¿Es difícil el personaje de policía metropolitano? Y hay que ver cuál es la particularidad del policía metropolitano. Facturar multas, dicen algunos por ahí. Claro, bueno, pero se tendría que poder hacer el personaje. Y por ahí se puede. Sobre todo no tienen letra, digamos. A ver, Lucas. No, hay una cuestión que es que pasa en toda ciudad del país, menos en la ciudad de Buenos Aires, también porque está Macri, que es que en cualquier ciudad las multas de tránsito, lo que hace antes era la Guardia Urbana, ahora es la Policía Metropolitana, se encarga la municipalidad. Después hay policías provinciales y después está la Policía Federal, que interviene en casos de tipo federal, de delitos que son federales, porque no todos los delitos son federales. La ciudad de Buenos Aires es distinto, pero para conformar una verdadera policía, esto es un mamarracho que mezcla cuestiones municipales con delitos ordinarios, a su vez los quiere mezclar con delitos federales. Me parece sorprendente por parte de Rodríguez Larreta, porque expresa no solo su propia incapacidad, sino también una profunda ignorancia sobre el tema de la seguridad. Pero implicaría necesariamente la asignación de recursos y implicaría también una reforma impositiva donde los sectores más pudientes, que son los más verdaderamente conmovidos por esto que sienten como un caos, lo sienten de manera virtual porque no lo sufren. Pero en el caso de la Villa 31, donde pueden entrar y salir vehículos con mucha facilidad, donde hay más policías que en otras zonas de la ciudad por una cuestión de estigmatización, yo no puedo creer que un empleado público como es esta médica, primero que no sea, si tiene miedo de trabajar con sentido público, si tiene miedo de trabajar para la sociedad, si no tiene ganas, lo que tiene que hacer es directamente irse. Pero que haya todo un cuerpo político, que ni más ni menos está al frente, o sea que tiene el deber de sancionar, ya que no le importa el juramento socrático, ya que evidentemente Sí, Sócrates no tiene nada que ver. Era Hipócrates. Hipócrates, exactamente. Y hay bastante hipocresía en esto, porque en el interín la persona que falleció queda como invisibilizada, como que no importa, y yo me imagino a todos los habitantes de la Villa 31 mirando este programa o todos los programas y sintiéndose completamente estigmatizados por algo que es solamente el racismo y la xenofobia por parte de Macri y el equipo de gente que los acompañan. Mientras todo esto sucedía, Macri estaba jugando al golf en Chapalmalay, cerca de Mar del Plata, el torneo de los amigos, con sus ex compañeros de
de colegio, un colegio de garcas. O sea, solamente en esa cabeza puede funcionar ese racismo y esa xenofobia. Porque en la Villa 31 hay gente que trabaja muchísimo todos los días. No todos son delincuentes, del mismo modo que en Recoleta no todos son delincuentes, y todos tienen absolutamente los mismos derechos, pero fundamentalmente quienes más necesitan de lo público, en este caso de la seguridad pública y de la salud pública, son quienes menos tienen y quienes más son discriminados y estigmatizados. Es una verdadera vergüenza porque el SAME no quiso entrar a una calle que se cambió de nombre y que se llama Padre Carlos Mujica, que el SAME no quiere entrar. Que una médica no quiere entrar, que Macri justifique que no quiera entrar a una calle que se llama ni más ni menos que Padre Carlos Mujica, me parece que muestra dos contrastes entre por un lado, el racismo, la xenofobia, pero también entre tipos que no tienen ni siquiera el más mínimo sentido cristiano, humano, la más mínima sensibilidad para con las personas estigmatizadas, que lamentablemente tienen que vivir en un lugar donde son permanentemente agredidos, permanentemente sospechados. ¿Silvia? Sí, me parece que en el informe teníamos dos cuestiones. Una, el sentido de la metropolitana. Y ahí hay muchas mentiras dichas por el jefe de gabinete, entre las que se cuenta que tienen pocos efectivos. La metropolitana tiene más de 1.800 efectivos, el gasto, digamos, el presupuesto anual que tiene la ciudad es superior a los 300 millones de pesos, es el gasto en seguridad más importante de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Quiere decir que esto de el papel que se le asigna en la película, que sería el del ciudadano que cuando se lo interroga en una encuesta contesta, no sabe, no contesta, que es más o menos lo que nos pasa con esto, la verdad que no les cabe. La otra cuestión que pasa por la situación en particular del desenlace de lo que pasó en la autopista Ilia, creo que también ahí podríamos desbrozar en dos cuestiones. Por un lado, lo que pasó, y es que estaba el patrullero, es decir, que ahí no había ninguna excusa, es decir, que la médica que no quiso entrar, que estaba al mando, digamos, de la decisión, de tomar la decisión, no hizo más que comportarse como su jefe político. Es decir, ¿qué hace Macri? Macri no se hace responsable, no se hace cargo de las cosas que pasan en la ciudad, y bueno, el que está al frente en otra área hace exactamente lo mismo, tiene la misma idiosincrasia, responde desde el mismo lugar. Pero, por otro lado, me parece que está el tema de cómo trataron los medios esta situación, o cómo trataron la noticia, que es lo que aparece también en el informe, que es este tratamiento estigmatizado, donde operan sobre realidades concretas, que es el drama que vive de la inseguridad, es decir, lo que se siente como inseguridad, y por el otro lado tratan de utilizar eso para desconocer las otras situaciones que son reales, como que estaba el patrullero para custodiar a la médica y que la médica sencillamente no cumplió con los deberes de funcionario público. Eso es así de sencillito. Por lo tanto, y por otra parte, también en esos términos, disculpa, sí, una acción penal, pero por supuesto. Pero también hay otra cosa que aparece ahí, que es la victimización constante. Es decir, fíjate cómo también hay un hilo conductor entre lo que aparece, entre lo que hace Macri, lo que hace el jefe de gabinete en su discurso, que es victimizarse frente a la ciudadanía en lugar de asumir su rol, y la victimización que hace el grupo monopólico, que es el que aparece en la transmisión de la noticia, que también es este hilo de victimización constantemente. Entonces, digo yo, con todo el poder que detentan, ostentan, el que piden, porque en el caso de Macri además dice que quiere ser presidente, bueno, la verdad que si no te pudiste hacer cargo de tu primer función, que es la que estás ocupando, dudo que la ciudadanía te pueda acompañar en una pretensión mayor. Horacio. Acá de lo que no se habla es del muerto. Creo que solo un diario, creo que fue Tiempo, el que publicó la cara del muerto. Carrasco hablaba de Salta. Olmedo juega con la campera amarilla creyendo que es el hombre de Macri en Salta. Es todo el país que se cuenta y el país que no se cuenta todo el tiempo. Mientras Olmedo juega entre el rabino Berman y Cocodrilo todo el tiempo, no cuenta que el papá de Olmedo recibió de Romero 230.000 hectáreas para producir otra cosa que no sea soja. Y el tipo no solamente le puede pagar 500.000 pesos a Palito Ortega para que le alegre la fiesta y convenza que él es el Mesías, sino que también forma parte de un proyecto del PRO en Salta.
Si este es el número, me preocupa, punto y aparte. Pero el tema de la Villa 31, donde Santilli, hombre muy cercano al espacio público de Macri, quiere pintarla para que sea también un tour, forma parte de este Buenos Aires policromático. En realidad, lo que ellos pintan es su perfil en la ignorancia de los demás. No les importa, no solo el muerto, sino quienes lo rodean. Entonces, como las cartas están claras, A mí hay una cosa que me impresiona, que es la autoestima de Ritondo, de Cristian Ritondo. Porque pensar que si una cámara se posa sobre otra persona y esta otra persona es un legislador porteño y puede ser descalificado por su imagen, pensando que la imagen propia es una imagen que representa a la ciudadanía de Buenos Aires, la verdad que habla de una autoestima que es como tener un psicólogo digno de ser recomendado. Por otro lado, con respecto a la metropolitana, evidentemente hay decisiones... Se entendió que Ritondo no tiene cara confiable. No, digamos, creo que está claro. Digamos, vos le confiarías a tu hijo, a Ritondo, digamos, es complicado, ¿no? Pero, bueno, más allá de esa humorada, la decisión evidentemente política de parte del macrismo de asignar los efectivos que tienen a la metropolitana a 2 comunas, eso es una decisión que, bueno, apunta y que se enmarca en el marketing con la que están llevando adelante las políticas de seguridad en la ciudad, y diciendo que al 2015 recién van a poder hacer cargo de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, es decir que el tiempo que falta puede pasar de todo en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, también me parece que ha habido errores en la comunicación de parte del gobierno al decir, bueno, qué implicaba el cambio de estos oficiales que no iban a poder seguir haciendo las horas extras, digamos, de la federal en blancos de la ciudad de Buenos Aires, y para evitar que sigan mintiendo como miente Rodríguez Larreta diciendo que todas las escuelas de la ciudad no van a tener custodia cuando eran 9 de las 800 escuelas. No hubo forma, Nora. Yo encontré que aparecía la verdad y cuál era el plan, digamos, se explicó en conferencia de prensa el plan estratégico de seguridad, cuál era el rol de la metropolitana asignado en ese plan estratégico, pero me parece que hay un momento en el que no se puede frenar eso. No, digamos, hay obviamente un poder mediático que está en contra del oficialismo, eso está claro, pero también hay la posibilidad de hacer spots televisivos explicando claramente, bueno, qué se reemplazaba, por cuándo, a partir de cuándo, digamos, hay otras herramientas de difusión que me parece que en este caso podrían haber sido utilizadas. Hay que pagar solicitadas en Clarín, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, sería. Y hay que invitarlo mucho a Castrilli a que pregunte cuando está la reta. ¿Son reales, Macri? ¿Pero es real? Es una buena pregunta. Vamos a cambiar el tema, señores. Pasamos al tema del bloqueo a Clarín versus la libertad sindical. Ustedes saben que Patricia Bullrich fue ministra de Trabajo en el momento en el que se despidieron a más de 100 trabajadores del grupo Clarín, pero se olvidó totalmente. Lo vemos. El bloqueo de Clarín a la libertad sindical. Bullrich sigue sin explicar su olvido. Todo el mundo siempre me elogia, me destaca, porque yo me puse ahí en la puerta de Clarín y estuve peleando y me llevaba el banquito y cumplía horario, pero a mi familia la hizo mierda eso. Entre esas personas estaba Ana Ale. Ana Ale es la mujer de Pablo Yonto, que murió en el año 2003, era periodista de Clarín. Murió de cáncer en el año 2005, en el año 2003 se le detectó cáncer. Por supuesto no pudo contar con ningún tipo de obra social porque estaba entre las personas que se habían quedado sin trabajo en Clarín, por ser delegada. ¿Querían quemar el diario? No, lo único que queríamos era dialogar con la empresa. Además Clarín miente cuando supuestamente defiende la democracia, la participación. ¿Porque no defiende la democracia? Y para adentro no, dicen para afuera que están con la gente, pero por casa no empieza. Estoy todavía un poco emocionado porque pasaron ustedes imágenes de hace 11 años, cuando, bueno, mi compañera todavía vivía. Y la velaron en una placita donde iba a jugar con los 2 nenes chiquitos, donde estaba su marido Pablo Yonto, los chiquitos, y no había nadie de Clarín, de los dirigentes, por supuesto. Con la negra habíamos ido a un programa que creo que es de un periodista de Rensis, que tenía un programa de cable, era... Fíjate los pocos lugares donde te podían escuchar en un reclamo contra Clarín, nadie más se animaba de los grandes canales ni los grandes medios. ¿Se dan cuenta lo que es tener posibilidad de hablar o de aparecer o tener más voz o más visibilidad?
Yonto, se lo ve ahí con anteojitos, está con un cartelito diciendo no a los despidos de Clarín. Y hoy, Pablo, gracias a la amplitud que hay de medios, puede estar en 678, incluso con el programa de Majul, ha estado alguna vez. Ha venido acá mucho. Ha venido acá a Duro de Omar. O sea, ahora hay una visibilidad que antes no existía. Ahí es cuando hablamos de la ley de medios y su importancia. Y esto fue hace 11 años, ¿no? Y se denunciaba el atropello de Clarín y hoy todavía estamos 11 años después hablando de lo mismo. Cuando echaron a todos los delegados y a toda la comisión interna en el año 2000, que vos eras ministra. No, eso no es así. De Trabajo. Eso es una falacia total y absoluta. Yo fui ministra de Trabajo y no recuerdo de ninguna manera y repasé todos los momentos. Todos los periodistas lo recordamos mucho. Fue un conflicto muy grande porque además así que no fue en el momento en que fue en el año 2001. Si no lo recordaría. Capaz que Patricia Bullrich no se acuerda de cómo fue este conflicto cuando ella fue ministra de Trabajo. Le voy a recordar que en el 2000 se despidieron a 117 periodistas de Clarín, incluidos los delegados. Debería haberse dictado la conciliación obligatoria, cosa que no ocurrió porque Patricia Bullrich, que era la ministra de Trabajo, consideró que no había conflicto. Con lo cual, si no hay conflicto, no hay conciliación. Por eso ya no se acuerda, porque determinó que no había ningún conflicto. 117 tipos, ¿a quién joden? No fue en el momento en que fue en el año 2001. Si no lo recordaría. Vení, vamos a hablar con Patricia Bullrich. Yo la conozco desde hace mucho tiempo, cuando tenía otras inquietudes y militaba por la justicia social. Patricia, te voy a leer como ministra de Trabajo el telegrama que recibieron los trabajadores. Del emporio periodístico Clarín. No fue en el momento en que fue en el año 2001. Si no lo recordaría. En ese momento la ministra de Trabajo era Patricia Bullrich. Yo en particular tuve una reunión con ella, con nuestro compañero Daniel Luna, la fuimos a ver al ministerio, nos recibió diciendo que éramos de la empresa, que no éramos de los delegados. Nosotros dijimos de Clarín y nos atendió como si fuéramos la empresa. Cuando abrió la puerta y nos vio, por lo bajo empezó a putear al secretario de prensa mientras nos aceptaba la reunión. Como me conocía, me dijo, mira Daniel, vamos a ver qué podemos hacer. Digo, ¿qué es? Vamos a ver qué vamos a hacer. Y vos sabés que si me ponen 2 tapas de Clarín, a mí me sacan de acá. Alguien dijo una vez, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Y mejor que decir es hacer. ¿Qué piensa hacer usted? Lo que le digo es que yo voy a hacer. ¿Cómo va a ser? Voy a hacer. Patricia Bullrich me dijo, mira Daniel, vamos a ver qué podemos hacer. Y vos sabés que si me ponen 2 tapas de Clarín, a mí me sacan de acá. ¿Qué piensa hacer usted? Lo que le digo es que yo voy a hacer. Voy a hacer. Estas cosas pasaron y durante mucho tiempo se ocultaron, quizás porque Clarín estaba demasiado cercano al poder de ese momento. Hoy se pueden decir, y creo que está bien que se sepan, porque la historia de la Argentina tiene mucho que ver, la historia reciente, con lo que Clarín nos hizo. Nos formó culturalmente. Si mañana alguno de los que estamos acá es gobierno, no se va a bloquear Clarín, no lo vamos a dejar. Si vamos a tolerar una democracia sindical, si vamos a tolerar una democracia sindical, una corporación sindical. ¿Moyano cree que Clarín es enemigo de él? ¿Clarín es enemigo de Moyano? En absoluto. Forma parte de la iconografía oficial de una gran simulación que hace un sector del gobierno de enfrentamientos con las corporaciones. Es una simulación. Creo que eso es una de las razones por las cuales Moyano se pliega al discurso oficial. Tampoco tuvo nada que ver el secretario general de la CGT, Moyano, en esto, que obviamente él tiene la obligación como secretario general de la CGT de apoyar los conflictos laborales y de hecho ha sido uno de los que más ha trabajado para que esto se visibilice. Quiero plantear un tema muy importante. La CGT se hace solidario y apoya y repudia los despidos hechos en el diario Clarín. Se hace solidario con los compañeros despedidos del diario Clarín y vamos a estar al lado de ellos para todo lo que sea necesario. Digo esto, espero que esto salga en directo, porque si no sale en directo los medios, como entre bueyes no hay cornada, los medios ocultan este tipo de cosas que ocurren entre los medios. Forma parte de la iconografía oficial de una gran simulación que hace un sector del gobierno de enfrentamientos con las corporaciones. Es una simulación. Creo que eso es una de las razones por las cuales Moyano se pliega al discurso oficial. Moyano, estamos en vivo por Telefe Noticias. ¿Estamos en vivo por Telefe Noticias? Voy a repetir lo que dije al principio. Nos hacemos solidarios con los despedidos de Clarín. Han despedido más de 200 trabajadores en Clarín. Es una simulación. Creo que eso es una de las razones por las cuales Moyano se pliega al discurso oficial. Han despedido más de 200 trabajadores en Clarín. Justamente son los medios que hacen aparecer que las cosas andan bastante bien.
Sin embargo, ellos despiden a sus trabajadores. Clarín del año 2000. De la Rúa. El recorte es la única salida y no es negociable. Doy la vida por esta pelea, dijo el presidente en su apuesta más fuerte y más riesgosa. Han despedido más de 200 trabajadores en Clarín. Justamente son los medios que hacen aparecer que las cosas andan bastante bien. Sin embargo, ellos despiden a sus trabajadores. Esto fue la etapa de Clarín del recorte jubilatorio. No, había mucha bronca. No. De la Rúa, el recorte es la única salida y no es negociable. De la Rúa, el presidente, doy la vida por esta pelea. Coraje del presidente, la fuerza del presidente. Así se relataba la realidad argentina. Cuando usted lo llama a Cavallo en marzo de 2001, ¿no lo hace pensando que tal vez Cavallo, como padre de la criatura, era también el que podía lograr una salida de la convertibilidad? Sí, ¿Con claro, orden o no? No claro lo sabemos hoy. Claro que lo pensé. Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. Clarín del año 2001. Cavallo promete reactivar rápido si le dan poder. En ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. De la Rúa, el presidente, doy la vida por esta pelea. Coraje del presidente, la fuerza del presidente. Así se relataba la realidad argentina. Bueno, interesante la posición de la Rúa, ¿no? Sí, a mí me pareció muy interesante y muy útil para todos nosotros el tape de Moyano, el archivo del 2000. Porque eso, digamos, lo que revela es la coherencia que ha tenido en ese sentido, además de desarmar el argumento de Kirschbaum, ¿no? Pero también me impresionaba lo de Bullrich, ¿no? Esa soltura para mentir me parece que solamente se puede tener en una circunstancia en la que vos sabés que jugás de local. Cuando sabés que tenés alrededor periodistas que tampoco se van a acordar que vos eras ministra de Trabajo en el 2001, porque Gaby se lo dice y tira el año, y ahí parecía que eran carpinteros, albañiles, los que estaban alrededor, porque nadie se acordaba en qué año había sido ministra de Trabajo Patricia Bullrich. Y me preocupa en el sentido de cómo cada día más se monta un relato, ¿no? Uniendo esto con el tape anterior. Hoy leía la columna de Morales Solá, por ejemplo, en La Nación. El argumento que empieza a asomar, la construcción del relato que empieza a asomar gracias a, por ejemplo, el corte de la Ilia el otro día, es que ahora hasta lo extrañamos a Néstor Kirchner porque por lo menos tenía mano dura. En cambio, todo esto con Cristina es un caos. Esa es la versión de hoy de Morales Solá, que todo es un caos y que el colmo del caos fue que el otro día la ambulancia no pudo entrar porque lo único que hubiese podido solucionar esto era la presencia policial, cuando todos sabemos que había presencia policial. Y que hace mucho que no entran las ambulancias a los barrios también. Sí, yo le quisiera decir a la Nata, si quiere un ejemplo de algo goebbeliano, es esto, es la mentira, la circulación de la mentira y la instalación de la mentira, no es la repetición como él creyó, es la repetición de la mentira. Horacio. En el mismo sentido que está subrayando Sandra, quienes fogonean todo el tiempo la mentira, desde la radio robada pública hasta un canal de noticias que creen que me cuentan la verdad, repitiendo 500 veces el mismo muerto, que curiosamente no es el muerto de todos. Es el muerto más cercano a la ideología del testaferro de la radio robada. Esa ya la entendí. Creo que se refería a Radio 10. No, aclaro, Radio 10 te refería. Totalmente. Sí. Ese dial era 710. Yo tengo claro, era una radio pública. La robaron. Sí, que tiene una ubicación bien interesante, por cierto, ¿no? A ver, Rodrigo, ¿qué te pareció? No, interesantísimo, la verdad. Me llamó la atención lo de Bullrich. Yo no la había visto mentir tan descaradamente. Es notable el laburo de archivo que hacen y yo agradezco muchísimo a este programa porque de verdad ayuda. Yo me crié con Clarín también. A mí me formaron estos muchachos. De golpe apareció Página 12 y ahí empecé un poquito a darme cuenta de algunas cosas, pero es notable. Un presidente de la nación diciendo, bueno, pero hay que gobernar y bueno, estos muchachos con una tapa nos dicen...
es tremendo. Ahora, también hay una responsabilidad de la política en eso, ¿no? Hay que reconocer, obviamente, una responsabilidad de parte de la política de poder decir impunemente una frase de esas características. Yo creo que es la más grave de todas ahí, la falta de responsabilidad de la política que se plegaba silenciosa y mansamente a los dictados de las tapas de Clarín. Esa fue la política que vivimos en la Argentina antes de Kirchner, esa es la verdad. Pero yo, la verdad que me gustaría enfocar, no ya el informe, sino algo que me parece más grave que todo lo que circuló, que es la construcción que hizo el Grupo Clarín acerca de, con su victimización, acerca de que en la Argentina no existe la libertad de expresión, que está seriamente atacada, cuestionada, interrogada, hackeada, una garantía constitucional, un derecho humano, de las características que es la libertad de expresión y con lo que eso significa para nosotros que hemos vivido tantas dictaduras, incluida la dictadura mediática. La verdad es que la construcción que arma el grupo a través de sus multimedios, de ese discurso, de ese relato, en el que aparecen con un video que ellos mismos transmiten, donde dicen que el 17 de febrero habían filmado, reconocido por ellos, habían filmado la escena de la supuesta extorsión. Después va a tener como correlato que recién el 27 de marzo aproximadamente vamos a tener noticias, digamos, efectivamente del bloqueo y que en el interín al espectador se tendría que preguntar qué pasó entre el 17 de febrero y la fecha en que efectivamente ocurrió el bloqueo. La realidad es que cuando uno se pone a investigar un poquito sobre qué pasó en ese interín, nos encontramos con situaciones tales como que la empresa estaba en un proceso de conciliación ante el Ministerio de Trabajo, o sea, ante el Estado, que había participado de tres reuniones en el Ministerio de Trabajo, que en ninguna de esas reuniones había hecho denuncia alguna de que estuviera atravesando por un episodio que pudiera convertirse en una situación delictual como el delito de extorsión, y que además pasaron más de 10 días hasta que la empresa se presentó ante la justicia penal, no lo hizo ante la Fiscalía, y eso también tiene que encendernos una luz de alarma, sobre todo sabiendo que ha habido tantos jueces que han sido tan proclives a dictar fallos contra la ley de medios y protegiendo las demandas, no los intereses, las demandas del Grupo Clarín. Bueno, recién 10 días después ellos van a hacer la presentación de esa denuncia y también lo rarísimo, si creyéramos en ese relato que hace el grupo de que realmente lo que les importaba era proteger la libertad de expresión, tendrían que haber presentado o pedido ante la justicia alguna medida cautelar, haber dicho, bueno, a ver, con tantos abogados que los asesoran, dicten alguna medida que impida que efectivamente se materialice aquello que puede significar una violación a un derecho tan importante. Nada de eso pasó, pero lo peor de todo esto es cómo Clarín sigue denunciándonos y el grupo de operadores políticos que tienen en el Parlamento sigue denunciando a la nación argentina ante los foros internacionales. La semana pasada leíamos que hacían una presentación ante la OEA y hoy, al día de hoy, estamos leyendo en los diarios de hoy, en La Nación y en Clarín, que la CIP exige garantías de protección a la prensa en la Argentina. Y eso es muy grave, porque la verdad es que entre todas las impunidades que se han permitido y entre todas las apropiaciones que se han permitido, creo que la simulación a la que hacía referencia palabra que utiliza Kirchner, y acá me quiero detener en dime de lo que alardeas y te diré de lo que adoleces, esta simulación efectivamente es lo que están haciendo ellos. En nombre de la libertad de prensa, en nombre de la libertad de expresión, están ensuciando a la nación argentina internacionalmente y creo que ha llegado la hora de aplicar sanciones, que esto no puede seguir siendo así, porque la verdad es que hoy estamos ante una situación de impunidad muy fuerte, muy grave, no solo por todos los incumplimientos. Creo que la peor impunidad o la más grave de todas estas es que se han apropiado de las palabras. ¿Orlando? Sí, lo que más no me sorprendió, en realidad me sacudió con la indignidad del expresidente de la Rúa, coincidiendo que la tapa del diario Clarín era el pedido de la opinión pública acerca de que tomara Cavallo
como ministro de Economía. Esa sumisión prueba el daño, de algún modo lo explicaba ahí de la Serna, el daño cultural que causa aún en el presidente de la Nación, voluntaria o involuntariamente. Y yo creo respecto de la libertad de prensa que hay que evaluar muchas cosas. Yo no estoy en condiciones, y en este programa menos porque no tenemos tiempo, hay que evaluar muchas cosas acerca de qué significa la libertad de expresión en las democracias. Porque no es casual que todos los países líderes, los grandes países del mundo, siempre que hay un gobierno popular, cuestionan a la prensa como que está cercenada. Se trate de Cuba, que es un lugar extremo, en ese caso, se trate de Ecuador, se trate de Venezuela, se trate de la Argentina y seguramente de algún otro país latinoamericano o africano. Esta idea del poder de la prensa por sobre la política, sobre la economía, a mí a pesar de que estoy en el bando de la prensa, me parece que hay que evaluarlo nuevamente y no sé si es correcto. Y te voy a dar una teoría que rompe con Tocqueville, el autor del famoso libro sobre las democracias en América. Yo diría que al periodismo lo inventó la democracia para sostener al establishment. Y lo vuelvo a repetir, la democracia inventa al periodismo con todas sus prerrogativas para sostener al establishment. Oye, muchísimas gracias. Vamos a tener que cambiar. A ver, cortito, dale. Si el conflicto empieza en el año 2000, porque me parece importante, hay que decirlo, hubo varios ministros de Economía, ministros de Trabajo, perdón, hasta que se tomaron cartas en el asunto, pero la verdad es que el conflicto lleva 11 años. No es solamente Bullrich quien se ha olvidado de la situación de estos 110 despedidos. Barragán, ¿tiene canción hecha usted? Sí, en realidad, bueno, no es una canción mía. Sí. Hemos conseguido infiltrar... ¿Puedo seguir hablando? No, me parece que vamos a tener que dar un pase a Visión 7. Ay, ¿cómo se da cuenta solo? Se dio cuenta por la serie. Vamos a ver... ¿Sabes qué? Yo voy a hacer una denuncia, le voy a enfrentar firme. No, rápidamente, nos vamos con la gente de Visión 7. Perdón, dale. Te va a agarrar, Calenda.